y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si son guiados por el Espíritu, escuchen esto, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a hablar en el nombre del Señor Jesucristo, hermano Padre. Una vez más, Señor, estamos listos para recibir tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, danos la enseñanza de este día, Señor. Ayúdanos a poder discernir, a digerir, Señor, tu enseñanza. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Cuán peligroso es que usted no escudriñe la Escritura. Es muy peligroso que usted no agarre su Biblia y escudriñe y vea y encuentre lo que es la verdad en la palabra de Dios. Porque hay muchas corrientes que se están moviendo ahorita en el mundo, muchas cosas arraigadas ya de años que se han tomado como cosas que la Biblia dice que se hagan, y la Biblia no dice que se haga eso. Entonces, si la Biblia no dice que se haga eso, pues simple y sencillamente no podemos entrar en discusión. Si alguien las practica, si alguien no las practica, pero hay cosas muy exactas que la Biblia habla y quiere que Dios que hagamos. Y eso es, hermano, lo que dejó bien claro es que nosotros debemos de estar conforme al Espíritu de Dios y no conforme a la carne. Y dice la Biblia que si andamos con la carne, estamos satisfaciendo los deseos de esta carne. Si andamos conforme a la carne, estamos satisfaciendo esta carne, haciendo lo que a esta carne le gusta. O sea, no me digan, comer pues es natural, ¿no? A esta carne le gusta beber, tomar agua, un agua de sabor, le gusta esta carne, pero no se habla de eso, se habla de las obras, dice la Biblia, las obras, lo que la carne manifiesta, gloria a Dios, lo que la carne da a entender, lo que la carne muestra, gloria al Señor, conforme lo que está caminando. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, hay muchas cosas que aunque a esta carne le duela, tenemos que dejar de hacer. Tenemos que dejar de hacer, a esta carne se va a doler, hermano, va a sentir esa necesidad de volver a hacer aquello, de incurrir en lo mismo que se estaba haciendo, pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a tener que dejar todo eso vamos a tener que dejar. Gloria a Dios. Ahora, lo que estuvimos viendo hace 2 semanas, algo muy especial, que dice el versículo 22, que los frutos del Espíritu, fíjese una cosa, hermano, hay muchas maneras de interpretar diferentes cosas. La Biblia habla, hermano, que cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés se manifestó esa presencia en hablando en lenguas, pero no eran cualquier lenguas, eran idiomas que se estaban hablando, porque las demás las entendían en los idiomas que habían nacido. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que habla que cuando recibían el Espíritu de Dios, esa es la manifestación, el Espíritu, hablar en lenguas.
Pero hay otras cosas que dice la Biblia, que el fruto, la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros va más allá de hablar en lenguas. Va más allá de hablar en lenguas. Va en que los frutos del Espíritu, hermano, tienen que ser cosas que demuestren que está en contra de la carne. Porque la carne es, hermano, esta carne, si alguien viene y le ofende, si alguien viene y le levanta un falso testimonio a usted, la reacción de esta carne es rápidamente la venganza o rápidamente el querer desquitarse. Pero la Biblia habla que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, hay unos frutos que nos van a impedir que actuemos de esa manera. Y el primer fruto del Espíritu, cuando Dios, con el Espíritu Santo de Dios está en la vida del hermano, de la hermana, empieza a dar estos frutos. ¿Cuándo estamos aquí, hermano? Cuando el Espíritu Santo de Dios está en el ser humano, la evidencia es los frutos que vamos a leer. La evidencia. Cuando habla la Biblia de los frutos, es lo que estamos demostrando al tener. Si somos guiados por la carne, hay ciertos frutos, ciertos hechos, ciertas obras que estamos haciendo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, son diferentes, opuestas totalmente a los frutos de la carne. Y lo primero, hermano, el primer fruto que habla aquí la Biblia es que nosotros tenemos que tener amor. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, tú debes de tener amor en tu vida para todos. Y dice la Biblia que va más allá de una lógica. El amor de Dios va en contra de una lógica. La lógica es que si alguien no te ama, pues tú no lo amas. O si alguien te causa mal, o alguien quiere dañarte, o alguien se considera tu enemigo, pues lo natural de esa carne es decir, bueno, pues allá él. Pero dice la Biblia que aún dice que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. 2 veces me ha tocado ver algo en la corte, y las 2 por asesinato. Una vez le quitaron la vida a un muchacho, y en la corte la mamá le dijo al asesino, le dijo, te perdono, le dijo, yo te perdono. Pero miré otro caso también, que en la misma corte, no en la misma corte, en otra corte diferente, también en el mismo hecho, un muchacho le había quitado la vida a una muchacha, pero la reacción de la mamá de la muchacha fue decirle, yo no te perdono ni en esta vida ni en la que viene. No te perdono. Y para ti es mejor no vivir. Y tristemente he escuchado de hermanos diciendo, ese no merece vivir. Entonces, eso no es un fruto del Espíritu. Tenemos que amar aún a los que nos aborrecen, dice la Biblia. Tenemos que amarlos. Cuán difícil, hermano, vemos decir amar, y lo vemos a veces muy a la ligera. Amar, no decir amar, pero a veces confundimos el amar como el te quiero. Son cosas muy diferentes. Muy diferentes. El te quiero es un amor, es un sentimiento condicional. Te quiero por esto y por aquello. Pero el amar va más allá de eso. Va más allá de un te quiero. El decir la palabra te amo es algo que nos comprometemos nosotros, es un compromiso muy grande. Por eso la Biblia no habla en ninguna parte que Dios nos quiere. Hijo mío, yo te quiero. Hija mía, yo te quiero. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo se expresa a nosotros? Yo te amo. Yo te amo, le dice el Señor.
Porque de tal manera Dios ha amado al mundo. No lo ha querido. El te quiero es algo muy superficial. Pero el amar a alguien es un compromiso. Porque el compromiso que hizo nuestro Señor Jesucristo es aún entregar su propia vida por nosotros. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar, ese es un cariño nada más que le tenemos a alguien, no es un amor. Es un cariño nada más. Es un afecto condicional. Porque cuando viene la situación difícil, entonces ese cariño se va. Pero cuando tú amas a algo, a alguien, amas a alguien, aunque pase lo que pase, ese amor hacia esa persona no se va a ir. Porque el amor es incondicional. Ok, yo te amo por eso, no, yo te amo por lo que eres, por lo que tú eres. No porque haces esto o haces aquello, es porque es que yo te amo. ¿Por qué Dios nos amó a nosotros? ¿Por lo que hacíamos? ¿Por qué Dios nos amó a nosotros? ¿Por las obras que hacíamos? ¿Por eso Dios nos amó? No, nos amó por lo que somos. Somos sus criaturas, somos su creación. Por eso Dios nos ha amado a nosotros. Porque si nos amara por lo que hacemos, la verdad no nos alcanzara ni en esta vida ni en la próxima que alcanzar la benevolencia de Dios por nuestras obras. Aún dice la Biblia que no es por obras. Pero Dios nos ha amado no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Somos su creación. Ahora cuando lo aceptamos ya no somos su creación, ahora pasamos a ser sus hijos. Y empezamos a leer 1 Corintios capítulo 13. Ahí nos quedamos la otra semana. Y vamos a ir viendo punto por punto de los frutos del Espíritu. El primer fruto debe ser amor. Amor. Y nos vamos a primera carta a los Corintios capítulo 13. Ahí vamos a ver acerca de la definición. ¿Qué quiere decir el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué responsabilidades tenemos al que decimos que amamos a alguien? Porque si eso no está en nosotros, entonces lo que realmente sentimos por alguien es un cariño, nada más. Es un afecto, nada más, pero no es amor. No sé cuántos me están entendiendo lo que les digo. Y empieza diciendo el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si no tengo amor, nada soy. Hay que arreglar esa pantalla, vamos a agarrar esa pantalla, vamos a agarrar otro adaptador ahí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Vengo a ser como cuando se le pega un platillo ahí que no tiene ni un sonido agradable. Versículo 2, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, que fuera un erudito, que fuera un teólogo, que fuera alguien que conociera todo acerca de la Biblia y que de este mundo conociera muchas cosas. O sea, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Y aún si tuviera mucha fe, de tal manera que trasladase los montes. Pero ¿de qué me sirve todo eso si no tengo amor? ¿De qué me sirve? O sea, lo que quiere decir la Biblia aquí, que aunque tú no hables lenguas angelicales, aunque tú no hables lenguas humanas, aunque tú no tengas profecía, o aunque tú no tengas misterio, pero tienes amor para los demás, eres más contado, más alta estima que que tiene todo eso, que no tiene amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor,
eso no sirve de nada. Entonces el primer fruto del Espíritu es el amor, es mucho compromiso. Yo te amo por lo que eres y no por lo que haces. No es, tu amor no debe ser condicional, es incondicional. Si no es así, le vuelvo a repetir, pues es un afecto, un cariño que se le tiene nomás a alguien. Ahora, ¿cuánto más a Dios? Ayer nos predicaban acerca del capítulo 3, capítulo 73 de Salmos. Nos predicaban de eso ayer, hermano. Una necesidad de tomar la cinta, nos tomara Mercedes ahí, se nos predicaba de eso. De cómo aquel hombre que cuando iba camino al templo miraba cómo los malos prosperaban. Y él estaba en una situación difícil. Miraba que él le dolían sus huesos y que otros hasta corrían. ¿Cómo es la situación? Pero él decidió seguir camino al templo. Porque dice que aunque sus pies casi resbalaban al ver aquello, por poco ponía su vista en aquello, pero cuando recordó que él era alguien que atendía en el templo, que era Asaf, dice que cuando entró al templo, entonces Dios le reveló el fin de ellos. Entonces, ese amor que tú sientes por Dios, ¿por qué es? ¿Por lo que te da o por lo que Dios es? Le pregunto yo a usted, ¿por qué usted busca de Dios? ¿Por qué usted ama a Dios? ¿Por lo que le da? ¿Por los milagros que le hace? ¿O por lo que Dios es? Si es por los milagros, el día que le haga milagros, usted se va a apartar de Él. Si es por las maravillas que Él hace para usted, el día que no las haga, usted se va a apartar de Él. Entonces no era un amor hacia Dios, era nomás una conveniencia, ¿no? De ver una conveniencia. Pero cuando hay amor, hermano, amor hacia Dios, aunque Dios no nos responda a la petición que tenemos, nosotros debemos de seguir amando a Dios. Aunque el milagro no venga a nuestra vida, nosotros debemos de seguir amando a Dios. Aunque la situación no mejore alrededor de nosotros, nosotros debemos de seguir amando a Dios. Porque el día que entremos a la eternidad nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Dice Eclesiastés, es mejor vivir en casa de luto que en casa de banquete. Es mejor vivir en casa de luto que en casa de banquete. Seguimos aquí en el capítulo 13 de Corintios, hermano. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor sufre. El que tiene amor para alguien sufre. Hermano, nuestro Señor sufrió mucho. ¿Y saben cuál, hermano? La Biblia habla de tantas cosas que a nuestro Señor Jesucristo le pasaron. Pero ¿saben cuál es una de las cosas que más me impactan a mí? Que lo hayan abofeteado, cualquiera te puede abofetear, hermano, cualquiera te puede escupir, cualquiera te puede golpear. Pero sabes, en esta vida, hermano, en esta vida, ¿sabe qué es lo más doloroso? Lo que hizo Judas. Aunque no golpeó al maestro, con un beso le entregó. Aunque no golpeó al maestro, el hecho, lo que él hizo, eso es más doloroso que las cosas que venían de frente. La traición. La traición es algo, hermano, que duele muchísimo. Yo lo he experimentado. He experimentado esa traición y eso duele mucho, hermano. Pero no porque me traicionen voy a dejar de amar al hermano o al compañero de trabajo o al vecino. No. Si yo tengo amor para aquella persona, ese amor debe ser inquebrantable. Venga lo que venga, que sentir el mismo amor. Me pasó, yo tuve una situación difícil, fui y la comenté con un pastor, tratando de encontrar un consejo, y no me dijo nada, se quedó callado, pero después me puso el mal. Y me dolió mucho, hermano, me dolió mucho, pero digo, Señor, tú sabes, la traición duele mucho, sí que nuestro Señor Jesucristo todo padeció.
¿Qué puede estar pasando tú que nuestro Señor no haya pasado? Desde ser traicionado, desde ser que lo hayan negado. Yo no lo conozco, no, tú eres uno de ellos, yo no lo conozco. Es más, tú hablas como ellos, no, yo no lo conozco. Todo eso, hermano. Pero el amor no debe irse a pesar de esas situaciones tan difíciles. Si tú amas a alguien, tu amor debe ser inquebrantable, incondicional. El amor es, por eso el amor es sufrido. Sufre a veces, amas a alguien y pero no puedo dejar de amarlo, no puedo dejar de amarlo, porque está en mí, está en mi ADN, como dice el amar. Un hombre un día vio que un escorpión iba a cruzar la calle y dijo, pues ese escorpión va a atropellar, y lo quitó y le picó el escorpión, y un amigo con él y dijo, ¿por qué no lo haces? Déjalo. Y el escorpión volvió a querer pasar para allá y volvió a quererlo quitar y lo volvió a picar. Digo, oye, pero ¿por qué haces eso? Deja al escorpión, si se le mata, que se mate, que lo maten ahí. Y lo volvió a hacer por un lado, lo volvió a picar. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Tú no tienes remedio. Y le dijo aquel hombre, mi naturaleza es ayudarlo, le dijo, ayudar al escorpión de que no muera. La naturaleza de él es picar, es defenderse. Pero mi naturaleza es esa. Hermano, la naturaleza tuya, la naturaleza mía que debe existir, debemos hacer bien a todos, aunque nos paguen con mal, dice la Biblia. Aunque nos paguen con mal, no tenemos que darle bien. Porque el amor es incondicional y sufrimos con eso. ¿Cómo puede ser posible que yo le haga bien y él me haga mal? ¿Cómo puede ser posible que yo le desee el bien y él me desee el mal? Pero Señor, aquí estoy y lo sigo y la sigo amando. Porque el amor es sufrido, se sufre. Pero cuando la tormenta pase, ¿sabes qué, hermano? El que te va a consolar a ti es Dios. Y ese es el mejor consuelo. Que tú sientas las manos maravillosas de Dios acariciando tu cuerpo, tu espíritu, hermano. Esas cosas son invaluables. El amor es sufrido. El amor es benigno, es inofensivo, no hace mal a nadie. No tiene envidia. El amor no tiene. Si tú tienes amor para alguien, no debes de tener envidia. Ya les dije una vez, ¿qué es el sentimiento del envidioso? ¿Qué quiere el envidioso? ¿Alguien que me pueda decir? Ya se les dije una vez. ¿Cuál es el sentimiento del que tiene envidia? Tener lo que tú tienes. No, el gozo más grande para el envidioso es que tú pierdas lo que tienes. El envidioso no quiere tener lo que tú tienes, el envidioso quiere que tú pierdas lo que tienes. Por eso te tiene envidia. Si tú pierdes lo que tienes, el envidioso, qué bueno que le pasó eso. Pero el amor no es así. El amor no es así. Si yo veo que tú estás perdiendo algo, yo me tengo que doler y rogarle al Señor que te restaure. Y pedirle a Dios que te dé fuerza y fortaleza para que sigas adelante. Y no gozarme con la situación que estás pasando, sino rogarle al Señor que te ayude a seguir adelante. Ese es el amor. El amor no es jactancioso. No se jacta de que tengo muchos amigos, muchos conocidos y muchos me quieren. Hermano, aunque nadie te quiera, aunque nadie te ame, gloria al Señor, aunque no seas bien correspondido o bien correspondida, tú sigue amando, tú sigue amando, porque hay más. Hermano, ¿dónde hay más tranquilidad? El que tú ames a alguien o que tú le tengas rencor a alguien. ¿Dónde tú descansas más? Me hizo esto, ok, no lo voy a amar ya, le tengo rencor a esa persona, le tengo rencor
le tengo coraje a decirle, por el amor que te tengo, te perdono. Pero ¿sabes qué? Tú estás más tranquilo, descansas de todo eso. Pero el rencor no te deja vivir. El coraje hacia alguien no te deja estar en paz. No se envanece. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No, estos míos no comparto con nadie. Gavilán que suelta no es gavilán. Esto es mío y a nadie le comparto. Ay, Señor. No busca lo suyo. Y hay otro, el amor no se irrita. ¿Cuántos enojones habemos aquí, hermano? ¿Cuántos enojones habemos aquí? Aunque no sea, pero aunque sea la cara tiene, pero algo tiene. Gloria al Señor. Pero ¿cuántos enojones habemos aquí? ¿O nadie se enoja, hermano? ¿Nadie se enoja? Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. A usted, a alguien que no tenga, ¿cómo se dice? Reacciones faciales, cuídense más de ese que el que las tiene. Sí, aquel que no tiene expresiones en su rostro, cuídense más de ese que de cualquier otro. Pero no se irrita. Y otra vez, el amor no guarda rencor. Me la hizo, a ver qué día me la cobro. Porque empiezan a recitar el capítulo 3, versículo 2 del libro de Rebeldes. Qué bonita es la venganza cuando Dios me la considera. Empiezan a recitar versículos que no existen en la Biblia, porque me pusieron una canción del mundo. O sea, ¿qué es esa canción? Qué bonita es la venganza cuando Dios me la considera. O sea, no, dice la Biblia que nosotros no tenemos que dar lugar a la venganza. Mira la venganza, dice el Señor. Yo voy a dar el pago, dice el Señor. Déjame a mí, dice el Señor. Por eso, si alguien te da, hermano, déjale al Señor. Déjale al Señor. Cuando David, hermano, tuvo aquella falta en contra de, una falta en contra directa hacia Urías Eteo, donde él abusó de la esposa de Urías Eteo. Y vino la sentencia de parte de Dios, y Dios le dijo a David: ¿quién quieres que te juzgue? ¿Te juzgo yo o te juzgan los hombres? ¿Y cuál fue la respuesta de David? Señor, júzgame tú, porque tú eres un Dios misericordioso y justo. Los hombres no tienen piedad. Los hombres no tienen misericordia. Gloria a Dios. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. ¿Qué tonto eres? ¿Tampoco le creíste lo que te dijo? Tengo amor, le tengo que creer, dice la Biblia. Ya que si me está mintiendo, no es mi conflicto, es el conflicto de él. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esa es la definición del amor. ¿En cuál de esas estamos fallando? No, así como el otro, ay, póngale 0. ¿En cuál está fallando, hermano? Hermana, ¿en cuál estamos fallando, hermanos, hermanas? ¿En cuál estamos fallando de esas definiciones? Pero estamos en un proceso. Estamos en un proceso de construcción, de cambio. Dios nos está transformando y vamos poco a poquito. Pero si el deseo tuyo no es transformarte, no es cambiar tu actitud, entonces, hermano, realmente el Espíritu Santo no está obrando en tu vida, o no has recibido el Espíritu Santo cuando no quieres tener ese cambio en tu vida. ¿Ven? Ahora, ya vimos la definición de lo que es el amor. Ahora vamos a ver, hermano, vamos a volver a Gálatas capítulo 5.
versículo 22. Gálatas 5:22. Gloria al Señor Jesús. Gálatas 5:22. Estamos aquí, hermano, todavía. El primer fruto del Espíritu es el amor. Ya lo vimos. ¿Cuál es la definición? Hermano, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Todo eso. Den una repasada en su casa y vea en qué nos hace falta y en qué debemos de trabajar. ¿Ok? Y luego dice: el segundo fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida es, ¿qué es? El gozo. Y yo le pregunto esta tarde, hermano, ¿el gozo y la alegría es lo mismo? ¿El gozo y la alegría es lo mismo? ¿El gozo y estar felices es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia entre ser felices o estar alegres y estar gozosos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Mande? ¿Estamos aquí todavía, hermano? Muchos confunden la emoción con el gozo. La emoción. Van a un concierto de un artista, no un cantante, sino un artista que canta música religiosa. Van a un concierto y brincan y saltan y se tiran maromas allá. ¿Eso qué es? Eso es una emoción. Esa es una emoción. Hay muchos que andan, hermano, banqueteando, cacheteando banquetas. Llegan a la iglesia y gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es eso? Es una emoción. Hay situaciones en tu vida que se presentan. Lo que determina tu alegría son los eventos, las situaciones que tú experimentas en tu diario vivir. Te pasa una situación que te va a beneficiar y te alegras, ¿verdad? Pero si esa situación se desvanece, ¿qué pasa? Llega la tristeza. Entonces la alegría depende de las situaciones que estamos pasando cotidianamente. Eso es una alegría. Algo pasajero. Una alegría es algo pasajero. Sientes una alegría, por ejemplo, no sé, vas a tener una cita importante donde te va a dar un reconocimiento. Eso es una alegría. Estás emocionado de que llegue el día. Y llega aquel día y te dan tu reconocimiento y te alegras y sales de ahí y se va la alegría. Ya no era alegría porque fue una alegría pasajera, nomás por ese hecho nada más. Por ese momento que pasó, por eso sentiste esa alegría, esa felicidad por ese momento. Pero el gozo es muy diferente, es muy diferente. ¿Cuántas veces dice la Biblia que nuestro Señor Jesús estuvo feliz, estuvo alegre? Mencióname un pasaje donde dice la Biblia que Jesús estuvo alegre, estuvo feliz. ¿Alguien recuerda un pasaje? ¿Alguien recuerda un pasaje donde el Señor Jesucristo diga, y Jesús estuvo feliz, y Jesús estuvo alegre? ¿Alguien? ¿Un pasaje, algo? ¿Una reseña?
Gloria al Señor. Qué bueno que me dice que no. Gloria al Señor. Sorprendente, se alegra, dice, pero hablando de los profesores del Nuevo Testamento. Pero mira que hay la definición del gozo, la definición del gozo. Los frutos del Espíritu es amor, gozo. Estamos en ese concierto y estamos, hermano, brincando y gloria a Dios y cantando y todo, hermano. Y hasta por un momento se me olvidan los problemas, se me olvida la situación que está pasando por ese momento. Pero salen de ese concierto donde ya no cantaron, donde ya no hubo quien que los motivara a que brincaran, a que danzaran. Salen de ese concierto y van a su casa y sabe que le vuelven otra vez a recordar de los problemas y empieza otra vez lo mismo. ¿Qué cambio hubo? La emoción se quedó nomás allá. Eso no es un gozo. Eso no es un gozo. Eso nomás es una emoción, una alegría pasajera. En espíritu. Pero vamos a lo mismo. Eso es el espíritu. Pero aquí habla, hermano, confundimos la emoción. ¿La emoción a dónde va? A la carne, a esa carne. Pero yo me acuerdo, hermano, cuando estábamos ahí, a mí mis hermanos se acuerdan, se han de acordar también, y ha pasado, hermano, allá donde nos congregamos, nosotros era un templo de lámina, de almendra, lámina negra. Llovía y pues casi caía más agua dentro del templo que afuera. Pero éramos, hermano, era un gozo ir al templo, era un gozo, hermano. Un gozo. No había aire acondicionado. Estaban las ventanas y estaba el abanico en las ventanas. Pero teníamos que apagar los abanicos porque no escuchábamos. Porque los micrófonos no estaban muy buenos. Entonces, o una cosa, o sentíamos esa tranquilidad del calor, o nos íbamos sin el mensaje, o padecíamos el calor y nos íbamos con el mensaje. Preferíamos irnos con el mensaje. Pero en ese lugar, hermano, ese lugar donde el piso estaba brilloso, hermano, de tanto que trapeaban las hermanas ahí. Brilloso, bien pulido estaba el piso, pulido estaba. Ahí, gracias a Dios que el hermano usaba tacones, porque usaba tacones y se iban a poner rebalada, se iban a golpear. Pero era resbaloso el piso, o sea, bien pulido estaba el piso, o sea, antojaba hasta acostarse, ahí dormíamos en la iglesia nosotros. Pero en ese lugar, hermano, había hermanos que tocaban la guitarra. Y tocaban la guitarra y de repente empezaban a danzar, no por emoción. Empezaban a danzar tocando la guitarra, hermano, y nomás mirábamos que rozaban un horcón, ¿cómo se le puede decir? Un horcón, una columna de un palo, de un árbol que estaba ahí. Estaba sosteniendo el techo y mirábamos cómo pasaba el hermano con la guitarra danzando, con los ojos cerrados y tocando la guitarra. Eso no era una emoción. Esa era una alegría en el espíritu. No era una alegría en la carne, era una alegría en el espíritu. Donde el hombre interior, hermano, siente esa alegría, esa felicidad. Pero si esa felicidad se siente en la carne, cambia la situación. Y esa alegría se va. Sigamos, hermano, ahí. Y le voy a dar los versículos. Gloria al Señor. Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, dice el Señor. Si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en nosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese es un gozo, no es alegría, es un gozo. Pero vamos a leer otro versículo. O sea, Dios nos pone el gozo a través, hermano, de lo que Él hace con nosotros. De que sintamos de que Dios nos está escuchando, eso es un gozo. Vamos a otro capítulo adelante, el capítulo 16. Versículo 20. De cierto les digo que ustedes, ¿qué van a pasar? Van a llorar y se van a lamentar, y el mundo se va a alegrar porque a ustedes les pase eso. La gente se va a gozar. Qué bueno que la aleluya está sufriendo. Qué bueno que la aleluya esté sufriendo, pero no seas tú el que se goce cuando ellos lloran o cuando ellos se lamentan. De cierto, o sea, esto de cuando dice el Señor de cierto es algo que así es, así va a pasar. Les digo que ustedes van a llorar y se van a lamentar y el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora aquí nos vamos a parar un momento. Ahí van a verse para otra vez. Ok. ¿Qué produce en nosotros el que lloramos y el que nos lamentamos? ¿Qué produce? Tristeza. Pero escuchen bien eso, la definición del gozo. Hay personas que se lamentan y lloran por las situaciones que están pasando y están tristes. Pero tú y yo, aunque estemos en la misma situación, aunque estemos llorando y lamentándonos, no debe de haber tristeza, debe haber un gozo, aunque estemos llorando. Porque tu alegría no depende de la situación que estás viviendo. Tu gozo no depende de la situación que está pasando en el mundo o que está aconteciendo en el momento. Tu gozo depende de lo que Dios ha puesto en ti. Que mi gozo esté en ustedes para que su gozo sea cumplido, aunque se van a enfrentar a estas situaciones. Pero el gozo de ustedes no debe desaparecer. La alegría se va a ir, puede desaparecer la alegría, pero el gozo no se va a ir. Versículo 21. La mujer cuando da luz, ¿se acuerdan la hermana? ¿Saben de eso? Tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que haya dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volverá a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces la alegría es algo por las situaciones que estás viviendo, pero el gozo es algo que Dios depositó dentro de ti, y eso, hermano, dice el gozo que siento yo, dice el canto, y porque no me lo dio, no me lo puede quitar, aunque la situación esté dificultosa, aunque la situación esté dura, aunque la situación esté como esté, hermano, el gozo que tú debes sentir. Por eso David, hermano, cuando habla en el capítulo 53 de los Salmos, vamos a leer para allá, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando
dice David, y empieza a decirle al Señor: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. 51, borra mis rebeliones. 51, estamos 51, borra mis rebeliones. Y empieza David a decirle al Señor que lo perdone. ¿Por qué? Por lo que él había hecho en contra de Urías Eteo y en contra de Betsabé, de haber mandado a asesinar a Urías Eteo para quedarse con su mujer. Salmo 51. Pero hay un pedacito muy hermoso que hay ahí. Versículo 12. El 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, mi espíritu noble me sustente. ¿Qué había pasado con David, hermano, por andar? Y fíjense, ¿qué había pasado con David por hacerle caso a esta carne? El gozo se había ido. Por lo que él había hecho, mira, hermano, en un solo evento había hecho muchas cosas. Se volvió un mentiroso, se volvió un violador y se volvió un asesino, David. Y luego traicionó a su, dice la Biblia, que Urías Eteo era uno de los valientes de David. Muchos eventos pasaron, pero aún, hermano, en esa situación difícil que estaba David volvió a ver al Señor y el Señor lo restauró. Pero que tuvo que hacer David, confesarle a Dios lo que él sentía, lo que él estaba pasando, y rogándole al Señor que le volviera todo eso. Pero él tenía que hacer algo, tenía que dejar los deseos de la carne, tenía que dejarlos y volverse al Señor para que todo esto se le pudiera restaurar a su vida. Por eso dice David: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuelve ese gozo que se ha ido, porque yo he caído, porque yo he cometido esos pecados. Se ha ido ese gozo, ya no siento ese gozo. Había una tristeza, había dolor en su vida. Por eso David dijo: vuélveme el gozo. Es la única manera que el gozo de Dios se pueda ir, que tú estés sumergido en hacerle caso a los deseos de esta carne. Porque el fruto de esa carne no es el gozo. Y cuando esa carne empieza a obrar, y cuando esa carne empieza a exigir las cosas, el gozo se empieza a ir de nosotros. Empieza a apagarse algo en nosotros. Cuando le empezamos a hacer caso a esta carne, algo se empieza a acabar. Ya el brillo que tú tenías ya no es el mismo. Ya la forma que tú hablas a los demás ya no es el mismo. Ya la forma que te comportas ya no es el mismo. Porque ya los frutos de la carne están aflorando, como dice. ¿Sí me entienden o no me explico? Hay situaciones que se nos presentan difíciles. ¿Saben qué es la preocupación, hermano? ¿Saben qué es la preocupación? Todos nos preocupamos, ¿verdad? Pero la preocupación, fíjense, escuchen bien esto que le voy a decir. La preocupación, escuchen bien lo que le voy a decir. Póngalo y analícenlo. La preocupación es una plática contigo mismo de cosas que tú no puedes resolver. Analícelo. La preocupación es una plática contigo mismo de cosas que no puedes resolver. Analícelo en diferentes puntos y así es. Pero el orar a Dios es platicar con alguien que tiene el poder de transformar las cosas que tú no puedes transformar. El clamar a Dios, el comunicarse con Dios, el platicar con Dios, es platicar con alguien que tiene el poder de transformar tu situación. David, ¿a quién puede ir? Además, David vivía ocultó todo eso, pero a ojos de Dios nada estaba oculto. El que estaba presenciando todo era el mismo Dios que estaba viendo lo que David estaba haciendo. Por eso, hermano, la misericordia de Dios
hermano, a veces nosotros caminamos desenfrenadamente en este mundo, pensando de que, bueno, el pastor no se da cuenta, bueno, el hermano ministro no se da cuenta, bueno, el hermano diácono no se da cuenta, no se da cuenta y camino desenfrenado. Pero a la luz de Dios, a los ojos de Dios, no le podemos ocultar nada a Dios. Se pueden ocultar de nosotros, yo me puedo ocultar de ti, hermano, pero el que me está viendo es Dios. Y en la misericordia de Dios, Dios nos manda a alguien que nos amoneste. Nos manda a alguien que nos haga reflexionar. Si nosotros tenemos ese deseo de que nuestra vida sea transformada, vamos a poner, hermano, oído presto a lo que el hermano nos está diciendo o el hermano nos está diciendo. Pero si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a ignorar y vamos a juzgar al hermano que nos está criticando y que nos está juzgando. David, los siervos se habían dado cuenta, pero eran hombres fieles que no iban a decir nada. Pero Dios tuvo que mandar al profeta Natán a que amonestara a David. A que amonestara a David acerca de lo que había hecho. ¿Y sabe qué hizo David después de que Natán lo amonestó? Escribió este capítulo del Salmo. Léalo, hermano, léalo. Pero una de las cosas que a David más le pesaba es que el gozo de la salvación, el gozo que él tenía al estar cerca de ese había ido por hacerle caso a esta carne. Y es lo que pasa cuando nosotros empezamos a hacer caso a esta carne, nos empezamos a alejar de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a hacerle caso a los mandamientos de Dios, por eso leíamos, si tú guardas mis mandamientos, si tú obedeces lo que te digo, va a llegar un gozo, se va a ver una alegría, un gozo en tu vida. Pero cuando no obedecemos, no hay un gozo en nosotros. Se nos hace, ay, otra vez, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Ay, ¿por qué no puedo hacer aquello? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Pero el gozo del Señor, hermano, el gozo que tenemos nosotros, dice la Biblia que es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Fortalecidos pues en Dios, hermano. En Dios, gloria al Señor. Entonces, los frutos del Espíritu. Una persona puede decir, yo hablo en lenguas, gloria al Señor, yo tengo el Espíritu de Dios, y resulta que no ama a nadie. Entonces, ¿qué fruto del Espíritu es ese? Yo hablo en lenguas, pero todo el tiempo te enojada la hermana y nada. No. Y la siguiente semana con el Señor, bueno, en 2 semanas vamos a escuchar la palabra. Vamos a Gálatas primero porque vamos a terminar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y ese es el siguiente punto que vamos a ver de los frutos del Espíritu. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, hay una transformación y está ocurriendo una transformación en tu vida. No tienes gozo, hermano. Dios te está transformando para que ese gozo llegue a ti. Por eso yo le digo, aquel que no siente esa alegría de un día más, tiene la oportunidad de levantar su vista y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, gracias. Aquel que no siente la alegría de decir, voy a la casa de Dios, voy a la casa de oración, aquel que ya no siente esa alegría, el gozo se le ha ido. Ese deseo de reunión, de reunirse, ese deseo de orar, ese deseo de ayunar, ese deseo de leer la palabra de Dios, el gozo se le ha ido. Se le ha ido el gozo. Gálatas capítulo 5 una vez más. Gloria al Señor Jesús. A Él sea la honra y la gloria. Gloria al Señor Jesús. El siguiente punto, hermano, el siguiente punto es este. El primero fue el amor, y luego viene, que estuvimos viendo ahorita, el gozo, y luego sigue el otro, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Paz. Paz. Ese es un punto muy importante, tener paz. Tener tranquilidad en nuestra vida, estar tranquilo, gloria a Dios. Ese es un fruto del Espíritu. Hermano, vamos a ponernos de pie, gloria al Señor. Reflexionemos en eso, hermano.
La preocupación, porque cuando estamos preocupados, ¿qué hacemos? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué estamos platicando? Con nosotros mismos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Ay, ¿qué le voy a hacer? Estamos platicando con nosotros mismos. Pero cuando platicamos con aquel que tiene el poder de transformar las cosas cambian. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano, gloria al Señor. Vamos a despedirnos por este breve momento, gloria al Señor. Y vamos a venir una vez más, hermano, a alabar y a glorificar a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Padre Santo, gracias, Señor, por la oportunidad que nos dan de reunirnos y de estar aprendiendo acerca, Señor, de lo que debemos conocer acerca de tener tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener, Padre, esos frutos en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, tu amor, tu bondad, Señor. Bendiga a mis hermanos, bendiga al predicador de esta tarde, bendiga al que va a hacer la apertura, bendiga a los músicos y ayúdanos a nosotros a darte la honra y la gloria, Señor. Te lo ruego todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Polito, a las 4:10